Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos un día más a la Orden del Dragón. Y en este nuevo episodio vamos a hablar sobre la vida después de la muerte. La muerte es un tema del que casi nadie quiere hablar. Y nadie quiere hablar porque estamos tan acostumbrados a vivir. Tanto así que no pensamos ni un momento el día en que el reloj de la vida se detenga y entonces todo termine. O tal vez no todo termine. Eso es lo que vamos a analizar aquí ahora. Parece haber un consuelo a esta tragedia que significa morir, y es la posibilidad de que exista algo más allá de la muerte física. Me refiero a esa gente que ha estado clínicamente muerta y ha podido regresar. Pero realmente es tanto nuestra costumbre y nuestro temor también por no hablar de la muerte o no pensar acerca de la muerte, que ni siquiera a veces pensamos en un plan funerario. Verán, yo tenía un amigo que vendía cajas de muerto, o sea, vendía planes funerarios, y se quejaba porque casi no ganaba muchas comisiones porque pues la gente no quería hablar del tema. Él me comentaba que había llegado una vez a la casa de unos jóvenes porque se utiliza mucho la venta del cambaceo, y que llegó ofreciéndoles esos planes funerarios. Creo que tenían que pagar 100 pesos al mes para que en un plazo de 3 o 4 años ya tener la caja de muerto del difunto. Pero pues ellos le dijeron a mi amigo que no estaban interesados, que ellos no pensaban en morirse pronto, y lo mandaron con un joven, con un anciano que vivía enfrente de la casa de donde vivían ellos. Y ellos le dijeron: no, amigo, ¿cómo crees que vamos a comprar un plan funerario si nosotros estamos jóvenes, llenos de vida? Mira, ve ahí a la casa de donde vive aquel señor de enfrente y probablemente él te compre. Pues resultó de que al año siguiente uno de esos jóvenes falleció en el río, o sea, se ahogó. Y resulta de que el viejito con el que los había mandado ahí seguía, hasta echaba bromas y hasta tomaba su Coca-Cola. Y a lo que me refiero es de que la verdad, la vida nadie de nosotros la tenemos comprada. Incluso cuando somos jóvenes y llenos de vida, sanos, a nosotros también nos puede tocar la visita de la dama de la guadaña. Pero en este episodio vamos a analizar qué es lo que pasa después de que fallecemos. ¿A dónde vamos cuando morimos? Interesante pregunta. ¿Qué pasa después de fallecer? Las personas que han logrado regresar de la muerte son personas totalmente normales que dicen que al momento de fallecer entran en una especie de limbo que dura 7 minutos aproximadamente, y en el que experimentan sensaciones de algunos de placer, otros aterradoras. Un limbo del que no saben si van a volver, pero que finalmente regresan para poder contarlo, pues según ellos mismos alegan que no les tocaba. Para poder entender qué pasa después de que fallecemos, he pedido la opinión de una gran amiga, y también es estudiosa de los temas de misterio.
Su nombre es Dakota. Y pues voy a compartir con ustedes su testimonio para poder enriquecer un poco más este tema. ¿Qué yo pienso que pasa después de la muerte? Simplemente más vida. Yo diría que vida después de la vida, porque estamos compuestos de energía. La energía nunca muere, sino más bien se transforma. La energía viene siendo partículas y ondas, y las ondas se pueden convertir en partículas y viceversa. O sea, ese intercambio nunca cesa. Entonces, ¿qué viene siendo el ser humano? El ser humano viene siendo un instrumento, ¿ok? No es simplemente un cuerpo físico, sino que incluye emociones y el sistema de conciencia de la mente. Este instrumento humano está compartimentado, de tal forma que aunque el cuerpo físico muera, continúa existiendo un cuerpo dimensional superior o un revestimiento que está basado en el cuerpo físico que lleva. También lo llamamos cuerpo biológico. Algunos se refieren a esto como el alma, otros se refieren a esto como el cuerpo astral, pero se trata simplemente de un revestimiento para que la conciencia verdadera opere en su interior y ésta siga sujeta al sistema, ¿ok? O lo que la mayoría llaman programación. En el momento de la muerte, el espíritu o la conciencia de la persona por lo general deja el cuerpo a través del centro de la corona, lo que le llaman los chakras, ese chakra que está en el centro, en la parte superior de la cabeza, que es la forma menos traumática de salida. Sin embargo, también hay muchos seres que pueden salir a través de cualquiera de los centros de conciencia. A menudo la conciencia toma unas pocas horas para moverse gradualmente hacia arriba antes de que finalmente salga a través de donde tenga que salir. El moribundo puede ver una luz a corta distancia en frente a ellos y puede cortar distancia, ¿verdad? Puede sentir un tirón final mientras que sale. La sensación es estimulante cuando uno se libera de su cuerpo físico. Hay un sentido de liberación, pero sin embargo, en los casos en que hay una muerte súbita debido a un accidente o un trauma, la salida puede ser áspera y se produce a través de cualquiera de los centros de energía etéricos. Por eso mencioné que puede ser en cualquiera de los centros. Esto a veces puede causar desorientación severa o trauma en el espíritu de la persona fallecida. Entonces, por lo general, una persona que entra en el mundo astral después de la muerte física, primero entra en un sueño profundo, tras lo cual se reanuda su nueva vida en el mundo astral. Un sueño profundo en el cual los recién llegados son despojados de gran parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida física, ¿ok? Y durante el cual ellos son imprimidos con memorias. Pues estas pueden ser ilusiones o pueden no ser ilusiones. Y varios tipos de lavado de cerebro. Eso es lo que le llamamos reseteo. Aunque los inquilinos del mundo astral no tienen cerebros físicos, conservan algunos recuerdos de su conciencia hasta que también son despojados de ellos justo antes de la reencarnación. Entonces, las ilusiones en el mundo astral son mucho mayores que en el mundo físico. No nos escapamos de ello, ¿okay? El astral es donde las ideas se transmiten al mundo físico para influir en las mentes de los habitantes físicos, de los que tienen cuerpo biológico. En el astral todo se basa en pensamientos. Una vez que pasas por este sistema de posmuerte, donde cada individuo, ¿okay?, después que sale del cuerpo físico, es recibido por lo que muchos llaman señores del karma. Entonces estos revisan su experiencia de vida, ¿okay?,
confrontando aquellas áreas de deficiencias y aprendizajes. Y dependiendo de eso regresan a corregir o a aprender los errores de sus vidas. Pero cada alma escoge, dependiendo de su aprendizaje, lo que tiene que venir a cumplir acá. O sea, cada alma escoge su vida, su trayecto y su aprendizaje. Pero nunca morimos. Siempre estamos en constante movimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque venimos de la fuente, y la fuente es una proyección de toda la creación, donde experimenta todo tipo de vida, materia sutil, y regresa a ella, a la fuente, con esa información para seguir desarrollando la creación. Pues vamos a pasar a los testimonios de personas que han sido declaradas muertas y que después volvieron de la muerte. El primer caso documentado es una dama de 48 años llamada Lorna Baile, y esta mujer fue declarada clínicamente muerta luego de sufrir un infarto bastante fulminante. Y los médicos trataron de reanimarla durante más de una hora, pero no fue posible. Le retiraron la respiración asistida y sus familiares se acercaron para darle el último adiós a su cuerpo. De momento, pues ella empezó a reaccionar y vuelve, recordando todo lo que fue ese limbo por el que estuvo unos minutos. Ella dice que se vio tumbada en su cama, que podía ver a su marido, a su familia, y relata haber visto una extraña luz. Los médicos estaban parados en el lado derecho al final de la sala, y a ellos también los vio. Y luego comenzó a tener una sensación como que podía flotar. Y en ese instante escuchó una voz que decía que aún no era el momento. Hay un libro muy interesante que se llama Estoy Bien, de JJ Benítez, que les recomiendo que lo lean, porque ahí vienen documentados varios casos de personas que de alguna manera han vuelto de la muerte. Pues tengo un testimonio de una amiga que se llama Azucena. Es de uno de mis grupos de los que yo administro, y ella quiso compartir su experiencia acerca de lo que vivió ella cuando estuvo clínicamente muerta. A continuación, pues se los voy a compartir. Hola Jorge, buenas noches. Soy Azucena, y respecto a lo que comentabas de si hemos tenido encuentros cercanos con la muerte, yo tengo una experiencia de hace 16 años. Caí en coma porque me desangré. Tuve un aborto espontáneo y tenía muchos problemas en mi matriz, tenía miomas, entonces pues me desangré muy muy feo. Cuando me llevaron al hospital, yo ya iba entre consciente e inconsciente. Me depositaron en una camilla y empecé a ver, me llevaron, me preguntaban mi nombre, yo dije mi nombre, los nombres de mis hijos, la ciudad de donde era, donde vivía. Todavía recuerdo eso, pero hubo un momento en que yo perdí la conciencia totalmente. Yo veía una luz, la luz del pasillo, con las luces en el techo de los hospitales, y así las empecé a ver, hasta que hubo un momento en que fue una luz completamente enorme, una luz resplandeciente muy hermosa,
una luz muy cegadora, pero que en ese momento a mí no me cegaba para nada. Y a los lados de donde yo iba pasando, de donde yo iba caminando, había muchos seres a mis lados, como un túnel de seres, todos muy resplandecientes. A algunos les llegué a ver la cara, la fisonomía. Muchos de ellos, en efecto, eran mis familiares que ya habían trascendido. Uno de ellos fue mi abuelita materna, me sonreía. Mi abuela paterna, que también me sonreía con esos gestos característicos que nunca olvidamos. A tíos también, ahí los vi. Y a la mamá de una amiga muy querida. Ella me extendió los brazos. Cuando ella me extendió los brazos, yo caminé hacia ella, pero en ese momento ya no estaba ella. Entré a un jardín o campo, verde, con un árbol frondoso en medio, y yo llegué hasta ese lugar. Llegué, me senté, me recosté en el árbol y empecé a observar todo a mi alrededor. Era un lugar como mágico, había como muchas estrellitas brillando por todos lados. Había muchos seres que jugaban, que cantaban, que todos muy, muy, muy felices. Un lugar apacible, un lugar lleno de paz, se sentía un amor enorme, se sentía una tranquilidad tan hermosa que yo de verdad no me quería regresar de ese lugar. Cuando yo estaba ahí, se acercó a mí una figura. Para ese tiempo yo tenía muchas dudas existenciales. Quizás por eso evoqué a esa presencia. Quizás en mi inconsciente lo llamé, porque se acercó a mí el Maestro Jesús. Yo tuve una charla muy fuerte, muy bonita, muy enriquecedora con él. Me dijo muchas cosas, muchísimas cosas que yo le preguntaba, de todas las dudas, tanto existenciales en mi persona, como del universo, como de las iglesias, como de los padres, de los papá o mamá, pues me refiero. Y tuve una plática muy, muy bonita. Hubo un momento en que lo que yo recuerdo después de esa escena con el Maestro Jesús es que yo estaba yo acostada, me veo acostada, y veo, o sea, yo no me veo de arriba, me siento acostada en una cama, como descansando, y hay unas fotos de mis hijos, como en un cuadro, pero estaban en la parte de atrás, como si estuvieran en la pared en la que estaba la cabecera de la cama. Y yo esas fotos, cuando veo las fotos de mis hijos, en ese momento digo, me quiero regresar. Pero había algo que me jalaba hacia allá, como esa paz que yo anhelaba tanto, esa paz como que yo decía, no me quiero ir. Y luego volvía a observar las fotos de mis hijos y yo decía, mis hijos, no los quiero dejar, mis hijos. Y en ese momento fue así como un flachazo y desperté en la cama del hospital. Yo estuve en coma alrededor de 2 días y fue un evento que marcó mi vida un antes y después. Después de ese momento, yo no volví a ser la misma. Poco a poco yo he estado recordando cosas que me dijo Jesús. De momento, cuando recordé algunas, así en el momento en que empecé a reaccionar, recordé algunas de sus palabras, algunas de las imágenes jamás se me van a borrar de la mente, ni del corazón ni del alma. Y poco a poco se me ha ido develando después de tiempo algunas de las palabras del Maestro Jesús. Lo que yo te puedo decir es que es algo hermoso y que cuando la gente dice que existe ese túnel, obviamente la ciencia no lo va como no lo puede comprobar científicamente, no hay, ellos siempre van a decir que no es cierto, que no es verdad, que eso es una invención de las creencias de la vida que estamos llevando en ese momento. ¿Qué te pudiera decir al respecto? Quizás sí, porque en ese momento yo todavía pertenecía a una religión donde
pues Jesús era Dios. A Jesús le llamaban Dios. En ese momento que yo desperté de ese coma, pues yo supe que Él no era el que nos habían contado. Y fue de verdad algo que marcó mi vida en un antes y un después. Espero que esto sirva, que esto te sirva en tu podcast, y muchísimas gracias por haberme invitado a participar en él. Se realizó un estudio en la Universidad de Southampton, en Inglaterra, y en esta universidad, Southampton, hicieron un descubrimiento impactante. También al leer el libro de J.J. Benítez de Estoy Bien, confirmo lo que revelaron en este estudio. Pues aquí en este estudio se estudiaron 100 casos al azar de personas que habían sido declaradas clínicamente muertas, y al volver pues tuvieron la posibilidad de recordar lo que vieron durante esos 7 minutos entre el limbo de la vida y la muerte. En este estudio se detectaron las siguientes coincidencias. El 40% de los casos que se estudiaron dijeron que se habían elevado y pudieron ver su propio cuerpo tendido en la cama. Ese mismo porcentaje pudo identificar y oír todo lo que estaba sucediendo a su alrededor en el momento de su muerte. Ninguno había sido tratado con medicamentos o tratamientos especiales. Un 7% alegaba haberse podido mover por el lugar donde estaba su cuerpo sin vida, algo así como si fueran invisibles en medio de las personas. Pero acá lo sorprendente es que la gran mayoría hablaba de la luz y de un túnel que se abría en la habitación. El 60% habló de la sensación de flotar, y todos experimentaron un estado de desesperación por tratar de volver a su cuerpo, y poco a poco lo fueron consiguiendo. Los que pudieron ver su cuerpo dicen que al momento de regresar pudieron ver unos extraños seres sin forma definida que los iban escoltando hasta su cuerpo nuevamente. Ninguno de ellos fue capaz de describir estos seres. Todos alegaron que tenían una forma difícil de explicar. Un 35% habló de haber visto a algún familiar cercano ya fallecido que se acercó a verlos y con los que tuvieron pequeños contactos. Y un 70% se refirió al caso de una especie de película que pasaba frente a sus ojos, donde se proyectaban todos sus recuerdos de lo que fue toda su vida. Lo bueno, lo malo, todo pasaba por enfrente de sus ojos de una forma tan rápida, pero extrañamente perceptible y entendible para ellos a pesar de la velocidad. Estos fenómenos son muy extraños. Ese limbo es un mundo entre dos mundos, un espacio corto en el que no sabemos si vamos a volver y donde suceden fenómenos paranormales. Basados en estos testimonios, que cada día son miles y miles los que se suman, que le van dando forma a estas conclusiones de lo que sucede inmediatamente después de morir. Algo curioso es de que en el libro de J.J. Benítez también hay uno de los testimonios que leí de un muchacho que vio a su padre dentro de su cuarto y atrás de su padre había una especie de túnel y con luz, y el muchacho que estaba dentro de la habitación le dijo que se regresara por ese túnel. O sea, el chico pudo ver el túnel que estaba detrás de su propio padre.
Todavía a día de hoy es un misterio estas cosas de las que la gente ve o experimenta, y como decía mi amiga Azucena, como no están demostradas científicamente por la ciencia, hay un escepticismo también de algunas personas que dice que todo es producto del mismo cerebro. Quizá podamos pronto descifrar este misterio de lo que pasa realmente y por qué son tan parecidos estos relatos de quienes dicen haber regresado de la muerte. ¿Será posible que de alguna manera nuestra vida pueda tener una segunda oportunidad después de haber sido declarado muerto? ¿Podemos regresar? ¿Ese limbo de lo que la gente habla y de los que dicen los testimonios realmente existe? Ustedes tienen la última palabra. Me gustaría que reflexionaran este tema al respecto, que compartieran este podcast con sus amigos, que lo compartan en sus redes sociales. Y hasta aquí dejaré este tema. Espero que les haya gustado y sean bienvenidos a otro. Nos vamos a ver en otro episodio de La Orden del Dragón. Que pasen una feliz noche y un saludo y un cálido abrazo.